Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al videotutorial número 14 del curso de Postgres, en el que continuamos viendo lo que son las estructuras de control. Continuamos con el if, pero esta vez estableciéndole el operador lógico OR. Lo dejamos pendiente en el videotutorial anterior. Y continuamos con empezamos con el uso de los loops, que nos permitan repetir los ciclos, estableciéndoles unas condiciones necesarias para decirle cuándo o cuánto va a repetir. Pues continuamos el curso, pero esta vez definiendo el uso del OR. Fíjense en el siguiente ejemplo, estamos declarando una condición que está donde utilizamos la variable color, que es el parámetro que estamos recibiendo en esta función llamado tipos. Lo que queremos que devuelva la función es a qué tipo de colores pertenece el color que le estamos enviando o le estamos pasando por parámetro a la función. Si el color es primario o si es secundario, o si en dado caso no es ninguna de las anteriores, pues nos muestra otros. Entonces nosotros a la función tipos, que es esta función que estamos utilizando, le vamos a pasar, por ejemplo, el color rojo. Ejecutamos la función con F5 y fíjense que aquí abajo nos devuelve que el color rojo pertenece a los colores primarios. La condición funciona de la siguiente manera. Si color es igual a rojo, o color es igual a verde, o color es igual a azul, si se llega a cumplir una de estas condiciones, o si una de esta igualdad es verdadera, pues entonces retorna que esos colores, que el color que le estamos enviando pertenece a los colores primarios. De igual forma, en el material complementario del video podemos apreciar un ejemplo en un documento de Word donde se explica cómo se utilizan los operadores lógicos, con ejemplos detallados. Por ejemplo, si el operador 1, que es el que estamos viendo aquí, el operando 1 es verdadero, y le estamos pasando una disyunción, que sería un OR, al segundo operando, que sería verdadero. Si el primer operando es verdadero o el segundo operando es verdadero, pues el resultado va a ser verdadero. Aquí tenemos otro ejemplo. Si el primer operando es verdadero, que esta T significa true, y el segundo operando es falso, de forma de disyunción en lógica, cuando un operando es verdadero y se utiliza el operador lógico OR, y el segundo operando es falso, pues va a predominar el operando verdadero. Verdadero o falso es verdadero. En el tercer ejemplo, se hace lo contrario. Si el primer operando es falso y luego se utiliza el operador lógico OR y el segundo operando es true, que es verdadero, pues el resultado va a ser verdadero. La única diferencia que existe es que se intercambian los operandos. Falso o verdadero da igual a verdadero. Si en dado caso el operando 1 es igual a falso o se utiliza el operador lógico y se está utilizando el operador lógico OR y definimos el segundo operando como falso también, entonces el resultado va a ser falso. En nuestro ejemplo que estamos viendo aquí, los operandos sería tanto la variable como la condición. Color que le estamos definiendo es igual al rojo, es sí.
Por lo tanto, esto es true. Color es igual a rojo es verdadero. Y entonces los demás operandos serían falsos. Pero como predomina el verdadero, por lo tanto, la condición se va a cumplir. El primer operando es verdadero, pero el segundo operando es falso y el tercer operando es falso. Pero al haber simplemente un true, predomina el true y entonces la condición sería verdadera. Por lo tanto, se cumple este return, que pertenece a los colores primarios. De lo contrario, si esta condición no se cumple, nuevamente preguntamos si los colores pertenecen a los colores secundarios. Entonces preguntamos, color es igual a cyan, si en dado caso el color es cyan, se cumple el primer operando, que es true, y no es necesario evaluar los siguientes, ya que estamos utilizando los operadores lógicos OR. Automáticamente, si nosotros sabemos que vamos a utilizar solo OR, ya no es necesario evaluar las demás condiciones. Ahora, si en dado caso llegara a ser un AND en este operador, como vemos en este ejemplo, el AND tiene una prioridad antes que el OR. Quiere decir que primero se va a tomar como prioridad el AND y después el OR. Fíjense que la primera prioridad está claro que es el NOT, como segunda prioridad es el AND y como tercera prioridad es el OR. Entonces, si aquí hubiéramos colocado un AND, entonces se establecería la evaluación de esta comparación utilizando el operador lógico AND, si en dado caso colocáramos AND aquí. Y luego se evaluaría lo que está afuera, que sería el OR. O sea, que si esto se llegara a cumplir, falso. Si esto fuera verdadero y si esto fuera falso, entonces se cumpliría esto como un falso. Y luego se evaluaría con el operador lógico OR que se encuentra aquí. Pero esto solamente es un ejemplo, si en dado caso vamos a utilizar una mezcla tanto de AND como de OR. Pero eso se puede ver más adelante cuando estemos trabajando con un problema a la cual necesitamos emplearlo de esa manera. Entonces aquí simplemente estamos viendo si los colores que le estamos enviando por parámetro pertenecen a los colores secundarios en esta parte, en esta condición. De lo contrario, si no pertenece a ninguno de estas condiciones anteriores, simplemente se establecería un si no, retornar otro. Ya sabemos que los colores son infinitos y realmente sería muy redundante establecer una condición de esta manera con la gran cantidad de colores que existen en el universo. Veremos si colocamos el color amarillo en minúscula porque no le hemos establecido condición para que filtre si en dado caso es mayúscula o minúscula. Presionamos F5 y fíjense que la función nos devuelve que el color amarillo pertenece a los colores secundarios. Ahora vamos a ver qué son los loops. Los loops significan bucle si nos referimos a la programación. Los loops forman parte de una estructura repetitiva cuando realizamos una programación. Los loops, en otras palabras, nos facilitan la manera de cómo nosotros empleamos nuestra lógica en la programación. En vez de estar repitiendo código secuencial en forma manual, dejamos que nuestra PC o nuestra computadora realice el trabajo por nosotros n cantidad de veces, ya sea deteniéndolo en un determinado momento o simplemente estableciéndole una serie de condiciones para que en determinado momento finalice el ciclo repetitivo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se construye un loop a partir de cero. En este caso, empezaremos con el loop simple. Lo primero que vamos a hacer es programar una función que nos permita devolver los primeros 10 números de la numeración normal.
como estamos viendo aquí, queremos que nos devuelva los números del 1 al 10, separados por espacios. Normalmente una persona pensaría, bueno, esto se puede hacer simplemente programando un return que nos devuelva estos números que nosotros mismos le establezcamos, le podamos pasar de forma manual. Estos números se los puedo colocar de forma manual para que me los devuelva a la hora de ejecutar una función y que como return me devuelva esto que yo programé manualmente. Pero ¿qué pasaría si fueran 100 números o 200 números o hasta incluso 1000 números? No estaríamos programando mucho, no estaríamos programando mucho, colocando números del 1 al 10. Eso sería realmente muy redundante y claro, nos quitaría mucho tiempo. Para estos casos es que, por un ejemplo, nos facilitaría el uso de los loops, dejar que nuestra máquina o que nuestra computadora realice esas operaciones por nosotros. Pues empezamos. Lo primero, vamos a utilizar un acumulador que nos permita concatenar los números y luego a la final convertirlos en cadena para que los vayamos agrupando de uno en uno y formar nuestra cadena enorme que nos va a devolver la función. Ya tenemos nuestro acumulador creado, yo lo creé, lo formé. Ahora vamos a crear nuestro loop. Simplemente establecemos la palabra clave loop. Y ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos un contador que nos mantenga la secuencia de los números que estamos sumando. O que la cantidad de secuencias, o mejor dicho, la cantidad de veces que nuestro ciclo loop ha realizado repeticiones. Entonces establecemos loop. Y los loops se cierran siempre con end loop. Yo por mi parte acostumbro primero a abrir el bloque con la palabra clave, ya sea un if, un loop, un for o un while, que lo vamos a ver más adelante, ya el if lo vimos. Pero yo siempre lo acostumbro a cerrar para evitarme posibles confusiones en un futuro. Luego lo que hago es indentar y dentro de este bloque de código yo o establecemos un contador y que va a ser nuestra variable que vamos a definir acá arriba y va a ser de tipo integer y que a su vez va a tener una igualdad que es 0. A su vez va a tener asignado el valor de 0, al igual que el acumulador va a tener asignado el valor de nada, un carácter en blanco, una cadena en blanco. Entonces le establecemos la condición, le establecemos el contador, que sería i, va a ser igual a la misma i más 1. Luego dentro de este if, luego dentro de este loop, debajo de la línea del contador, vamos a documentarlo, vamos a concatenar la variable que declaramos al principio. Colocamos contador, va a ser igual al mismo contador, porque vamos a acumular, esta vez no vamos a contar. La diferencia de un contador y un acumulador es que el contador, como su propia palabra lo dice, cuenta. Lo que tenemos aquí simplemente es una variable la cual le vamos a asignar los datos que están desde la derecha. Acuérdense que a nivel de programación los datos se van a ver desde derecha a izquierda a la hora que vayamos a asignarle un valor. Quiere decir que a esta variable se le va a asignar el valor que está en la derecha. Es muy diferente a la matemática, ya que en la matemática la igualdad significa algo totalmente diferente a lo que nosotros programamos. Cuando vayamos a programar una igualdad en una operación matemática es totalmente diferente. Ahora, lo que vamos a declarar aquí
en esta variable es que 0, que está declarado ya desde el principio, que es el valor de y que es igual a 0, como lo tenemos acá arriba, se le va a sumar el valor de 1. Aquí me confundí, aquí va 1. O sea que el teclado. Ok. El valor de 1. 0 más 1 es igual. La suma de esta variable junto con el número 1 va a obtener un valor que va a ser asignada a la misma variable después de la igualdad, antes de la igualdad. Una vez obtenido este valor, cuando vayamos a repetir nuevamente, si en dado caso la y es igual a 1, en la segunda repetición la y va a ser igual, por decir, si en dado caso la y sigue siendo 1, al 1 se le va a sumar otro 1, y entonces esto daría 2, y este 2 se le va a asignar a la misma variable. Ya la misma variable ya no va a ser 1, sino va a ser 2. Cuando vayamos a repetir nuevamente el bucle, esta variable y va a ser igual, nuevamente les repito, el programa, eh, el proceso se hace de la siguiente manera, de derecha a izquierda. Entonces la igualdad va a ser igual, o sea, esta variable va a ser igual a 2, que sería el mismo valor que tiene asignado esta variable y que tenemos ya guardado en nuestra memoria, más 1, entonces nos sería 2, nos daría 2 más 1, que sería igual a 3, y se almacena a esta variable. Ya tenemos que este valor, esta variable, va a ser igual, va a tener como valor 3. Si volvemos a repetir el loop, entonces la variable y, que tiene como valor 3, se le va a sumar el número 1. Y entonces esto va a ser 4. Este 4 se va a almacenar en esta variable. Nuevamente, al repetir el ciclo, entonces esto que ahora vale 4, se le va a sumar otra vez un 1 y va a ser 5. Y nuevamente esto se le va a asignar a la variable y. Estamos utilizando la misma variable, pero solamente que con la diferencia de que esta variable la vamos a utilizar simple para sumar y luego se le va a asignar ese nuevo valor obtenido a esa misma variable. La diferencia del acumulador es que el acumulador preserva los mismos valores, solamente que va acumulando. El contador no, el contador lo único que hace es contar y obtener un nuevo valor. Un valor sumado. Por ejemplo, si tenemos aquí el acumulador, vamos a hacer que el acumulador nos sume lo que estamos obteniendo desde la i, desde el valor i, que sería la cantidad de veces que está recorriendo nuestro loop para realizar un ciclo. Entonces en nuestro acumulador lo vamos a concatenar y le vamos a establecer el valor de i. Vamos a colocar que nuestra i sea igual a tipo texto, debido a que el acumulador es de tipo cadena. Y acuérdense que lo que vamos a mostrar va a ser una serie de números separados por un carácter en blanco. Nuevamente concatenamos aquí y definimos definimos el espacio en blanco. Este es el espacio en blanco, que es ese pequeño espacio que estamos dejando entre los números. Entonces, acumulador, la diferencia es que va acumulando.
el acumulador va a ser igual al mismo acumulador, que es la misma variable, concatenando los números que estamos obteniendo y luego concatenándolo con un espacio. Esto lo estamos acumulando. ¿Cómo funciona? Funciona de esta manera. Repetimos nuevamente la secuencia. Si en dado caso ejecutamos la función, la i sería igual a 0, como tenemos aquí. Entonces, 0 más 1 va a ser igual a 1. Y ese valor se le va a declarar a i, que será igual a 1. Entonces, acumulador, que no es nada, no tiene nada almacenado. Acuérdense que se va a ejecutar siempre es de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Lo que quiere decir es que el acumulador, que está en blanco, se va a concatenar con el número 1 que obtenemos de acá arriba, seguido del acumulador, seguido de nuestra cadena en blanco. Obtenemos esto concatenado y ese valor es el que vamos a obtener, vamos a almacenar en nuestro acumulador. Si repetimos nuevamente la secuencia, el ciclo, ya tenemos que nuestra i vale 1. Entonces a esa i se le va a sumar otro número, que se le va a sumar 1, y este resultado nos daría 2. Ese 2 se va a almacenar en la variable i nuevamente. Obtenemos la i almacenada en nuestra memoria, y esta vez vamos a la segunda línea. Nuevamente se ejecutan los datos de derecha a izquierda, y obtenemos que el acumulador, que sería igual a la concatenación que le hicimos anteriormente, que es i, que es el número i, que tenía como valor 1, el acumulador entonces vale 1. 1, y le vamos a concatenar a ese mismo valor de 1, le vamos a concatenar el nuevo número que vamos a obtener de la variable i, que sería el número 2, seguido de un espacio en blanco. Y así vamos sucesivamente armando nuestra cadena. Pero ¿qué faltaría? Faltaría una condición que nos defina, que le diga al loop cuándo detenerse, porque si nosotros lo dejamos así, nos daría un error, o simplemente una recursión infinita. Es debido a que como no se establece un frenado de la función, un freno, nunca le vamos a decir al programa cuándo detenerse a nuestro loop. Entonces, para eso establecemos una condición if la i, que sería nuestro contador, es igual a 10. Entonces, establecemos el x, que es para que nos salga de este loop. Fíjense, cuando este contador llegue a 10, porque queremos que nuestros números lleguen a 10, entonces simplemente se va a salir. Podemos hacer también que de una vez se salga, luego del loop, establecemos un return de nuestro acumulador. Vamos a probar nuestra función, lo ejecutamos, vamos a ver que estemos viendo todo correcto. Aquí no le estamos pasando nada todavía. Vamos a ejecutarla, vamos a solo ejecutar la función si no hay problema. Ok, ya tenemos nuestra función creada. Ahora vamos a ejecutar, vamos a llamar esa función, y fíjense, aquí nos devuelve los números que le estamos definiendo en forma de cadena.
los números que le estamos estableciendo o este rango que le estamos estableciendo en nuestro loop. El rango es hasta 10. Simplemente la i va a ir contando de uno en uno hasta llegar a un número determinado, pero cuando llega a 10 simplemente se va a salir de ese loop. E incluso nosotros podemos establecer que este return esté aquí adentro. Nuevamente ejecutamos la función y fíjense que nos devuelve lo mismo, porque si i es igual a 10, entonces ya nuestro return va a ser igual al contador. Ya cuando establecemos un return, acuérdense que ya nos salimos de la función y nos salimos de cualquier proceso. Vamos a darlo así como estaba. Pero ¿qué pasaría si nosotros no le establecemos la condición? Si ejecutamos esto, fíjense que nos daría, como le estaba diciendo, un loop infinito, ya que nunca acabaría. Y bueno, esto es un grave problema en nuestra base de datos, ya que puede hasta incluso bloquear nuestras bases de datos o nuestro servidor de base de datos que contenga esta información. Aquí en este caso vamos a bloquearla, vamos a pararlo, frenarlo. Entonces fíjense que aquí aparece que la consulta fue cancelada debido a una petición del usuario. Claro que yo lo tuve que cancelar porque ya estaba en una recursión infinita. Es un bucle infinito que nunca acabaría, porque simplemente al no establecerle un frenado, simplemente nuestro programa nos va a ir repitiendo estos ciclos n cantidad de veces de forma infinita. Podemos comentar esto y podemos también hacerlo de la siguiente manera para que sea un poco automatizada. Podemos hacer lo mismo, pero esta vez definiendo la cantidad de números que el usuario va a insertar por teclado. En este caso, vamos a establecer que el usuario, o que se le pase un parámetro de límite de repeticiones. En este caso yo le coloqué aquí n. Vamos a comentar esto para que tengan eso a la mano. Y aquí vamos a colocarle, por decir, 20. Entonces vamos a ejecutar esto. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras repetitivas, el uso del while. Vamos a comentar este bloque de códigos y vamos a utilizar la estructura de control while, la estructura repetitiva. While, que en inglés significa mientras. Y luego vamos a ver la diferencia que tiene el while con el loop. Y cerramos aquí en loop. La diferencia del while con el loop es que el while nos permite definir automáticamente una condición cuando la declaramos, cuando utilizamos la palabra clave while. Mientras i sea menor o igual a 10, continúa con el loop. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocar lo que programamos anteriormente y ver cómo funciona. Sabemos que i al principio iba a ser igual a 0. Entonces, como es igual a 0, entonces 0 es menor o igual a 10. Por lo tanto, nos va a comenzar a mostrar los valores a partir de 2. Por lo tanto, el contador vamos a colocarlo antes de la asignación de la variable
del contador, antes de la asignación del contador. Esto es debido a que si nosotros sumamos después de haber declarado nuestro loop, sumamos el contador, entonces i, que es igual a 0, va a ser, se le sumaría primero lo que obtenemos a partir de la i, en este caso sería 0, y si nosotros declaramos que aquí está el contador, lo que nos hace es sumar ese primer dato de la i y obtendríamos un número, que sería 1, pero estaríamos siempre sumando. Imagínense que esta condición llegue al tope, que sería 10, entonces aquí a ese 10 se le va a sumar 1 y nos daría algo como lo que vamos a ver aquí. Si nosotros lo establecemos de esta manera, entonces el valor nos daría 11, y eso es debido a que el tope sería el 10, pero si el tope es 10, entonces a ese 10 se le va a sumar 1 y se le va a asignar a la variable i, y ese 10 más 1 va a ser igual a 11, y ese 11 es lo que se va a concatenar conjunto al acumulador, y es por eso que nos da este resultado que estamos viendo aquí. Ahora, si nosotros declaramos este contador acá abajo, no funcionaría como es debido, pero con la diferencia de que está empezando desde 0. ¿Y por qué está empezando desde 0? Porque nosotros acá arriba le estamos declarando que el valor va a ser igual a 0, el valor declarado primordialmente cuando se esté ejecutando la función. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto no sea igual, no empiece a partir de 0? Pues simplemente en la declaración de los datos le colocamos que empiece a partir de 1, y si lo ejecutamos, fíjense que esta vez va a empezar a partir de 1. La diferencia del loop simple con el while es que el loop no se le puede declarar como el while el if que tenemos aquí. La diferencia es que la declaración del while se hace directamente cuando se declara la palabra clave while, y el loop no. El loop tenemos que programar manualmente cuando él va a salir. Ya el while lo hace de forma automática cuando nosotros le establecemos la condición. Al igual que el while simple, vamos a hacerlo para que nosotros decidamos qué datos nos va a tomar cuando se lo pasemos por argumento. En este caso, vamos a colocar que sea n. Si lo ejecutamos, fíjense que llega hasta 10, y eso es debido al argumento 20 que le estamos pasando a la función. Falta por ver una estructura repetitiva, y esa es la conocida como el for. Vamos a comentar esto y vamos viendo lo que son las estructuras de control al estilo for. For que es muy utilizado en la programación, nos facilita la manera de programar, y eso es debido a que el for declara automáticamente nuestra variable contador. No necesita de un contador como el while o como el loop simple. Simplemente se le establece la condición y el límite de una vez al declarar la palabra clave for. For se cierra con end loop al igual que las anteriores. Entonces for no necesita ni siquiera del contador. Hasta incluso lo podemos comentar. Podemos crear simplemente nuestra i, que va a ser la cantidad de veces que va a recorrer nuestro loop, un ciclo. Entonces, i, se establece la palabra clave en, que va a significar como decir dentro de este rango del 1 al 10. Se le establece la palabra loop, y aquí tenemos nuestro for. Lo único que vamos a colocar es nuestro acumulador.
pero con la diferencia de que el contador no va a tener el underscore. Vamos a ejecutar esta función. Aquí se nos olvidó colocar el punto y coma. Lo ejecutamos y fíjense, ya tenemos nuestro bucle creado de forma más corta. Esas son las diferencias que existen entre los ciclos. Uno ofrece otras cosas que otras no ofrece. Por ejemplo, si queremos programar esto manualmente, aquí en este caso en el loop simple podemos establecer que en vez de que nos salga en vez de establecer un exit, podemos colocar en un return. En el loop no podemos hacer eso, porque tendríamos que utilizar variables booleanas, por ejemplo, una variable que nos diga cuando haya salido del loop o cuando haya llegado a 10 sea verdadero, y cuando sea verdadero nos devuelva eso, o simplemente estableciéndole un return debajo. Eso es algo que lo puede hacer simplemente con el loop simple. Se puede hacer simplemente con el loop simple, pero no se puede hacer con el while. Y por ejemplo, esta nos permite manipular un contador interno. Podemos hacerlo también de esta manera. También se puede hacer con el loop, solo que de esta manera sería un poco más corta. Y con el while nos resumiría en íntegro la manera de cómo programamos un loop. Todo está resumido porque ya tenemos nuestro contador declarado, tenemos nuestra i, ni siquiera es necesario declarar nuestro contador. Acá arriba ni siquiera es necesario hacerlo, fíjense que yo lo comenté. De una vez tenemos nuestro acumulador y nuevamente nos devuelve el resultado. Al igual que las anteriores, vamos a tratar de hacer que los datos sean manipulados de forma automática, como lo vimos anteriormente. No va. Establecemos n y fíjense que simplemente estableciéndole la n, como ni siquiera tenemos que concatenarlo, que se toma automáticamente, simplemente estableciéndole la palabra n, la variable n, que el parámetro que estamos recibiendo de la función y que a su vez estamos pasando como argumento en la función números, automáticamente nos devuelve el rango del 1 al 9 de la cantidad de repeticiones que va a tener este for. Si colocamos 31, todo funciona como lo esperábamos. ¿Ustedes se imaginan tener que programar todo esto? Toda esta cantidad de números para que nos devuelva simplemente números contados del 1 al 31. Sería muy difícil, ¿verdad? ¿Y cómo sería si en dado caso programamos 1000 o 100? Sería casi infinito tener que programar toda esa secuencia de números para que simplemente nos muestre eso. Bueno, para eso nos ayuda el uso de los ciclos o estructuras de control repetitivos. Para eso son y para eso existe. Hacen que nuestra computadora trabaje por nosotros. Esto es un pilar fundamental en la programación, ya que todo lo que nosotros vemos, hasta en los videojuegos, en las calculadoras, en los procesadores, en todo lo que tenga que ver con informática, se trabaja con el uso del loop. De esto se vale la vida de la informática. De acuerdo a la potencia que tenga nuestra computadora o el servidor, depende la velocidad con que se recorre un ciclo repetitivo en una función, en un procedimiento almacenado o simplemente en un script. Hasta incluso nosotros podemos devolver a través de un loop la cantidad de registros que tiene nuestra tabla alumnas, la que hemos creado anteriormente en anteriores videotutoriales.
Para ello, primero declaramos una variable de recuerdo. La diferencia de una variable de recuerdo con una variable común es que esta variable no funciona para almacenar en una fracción de memoria de nuestra memoria los registros que estamos obteniendo de nuestra tabla, de nuestra base de datos, de la tabla de nuestra base de datos. Entonces, para utilizar esa variable record, utilizamos el for de la siguiente manera. Para ello, establecemos la palabra clave for, colocamos el nombre de nuestra variable record, que si no se acuerdan es alumnas, luego colocamos la palabra clave int, que sería dentro, y si quieren, para trabajar de forma ordenada, entre paréntesis encerramos nuestra consulta o nuestro select. Podemos colocar asterisco from y el nombre de la tabla, que sería alumnas. Con el nombre del esquema. En este caso, alumnas, si no se acuerdan, se encontraba dentro del esquema public. Vamos a abrir nuestra base de datos curso y en nuestro esquema public se encuentra la tabla alumnas, que es esta que estamos viendo aquí. Si nosotros no le establecemos el nombre del esquema, posiblemente nos devuelva un error porque no encuentra la tabla. Es necesario establecer el nombre del esquema en la tabla. Luego cerramos nuestro bloque primario con loop y luego cerramos nuestro bloque definitivo con end loop. Nuevamente utilizamos el acumulador para trabajar con lo que estamos obteniendo en nuestra variable record de nuestra consulta. Lo único que vamos a cambiar es el contador por la variable record y luego el nombre del campo, que en nuestro caso sería nom alumna. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Sí, se llama nom alum, el nombre del campo que tenemos en la tabla alumnas. Si ejecutamos esto, fíjense que ya lo tenía aquí, pero es para que vean los nombres que nos está trayendo de nuestra base, de nuestra tabla. Podemos separarlo con un espacio y aquí nos devuelven los nombres de nuestra base de datos que estamos acumulando de nuestra variable record de esta consulta. Yo sé que esta función números no tiene nada que ver con este registro, pero es para que vayan viendo lo que podemos hacer con el uso de los loops. ¿Se imaginan la cantidad de cosas que podemos hacer manipulando nuestros datos de nuestras tablas con procedimientos almacenados o con funciones almacenadas de nuestras bases de datos? Es increíble, ¿verdad? Son muchas cosas que se pueden hacer, e incluso cuando se trabaja con cartografía, la manipulación de los datos que se establecen de esta manera es muy grande. Bueno, por ahora voy a dejar este video tutorial hasta aquí. Será hasta la próxima, cuando estemos profundizando el uso de los bucles repetitivos, pero con el uso de los arrays
Puede que el video lo haga la otra semana o la otra arriba, depende como esté la situación, si estoy ocupado o no. Eh, me he demorado mucho con los videos, es porque ahorita estoy en un proyecto, en una página web, pero eh, haré lo posible. Y también que estoy estudiando algo de Java, con el curso que recomiendo, el curso de Jesús Conde, un curso de Java muy bueno, que realmente explica detalladamente cómo se hacen las cosas. E incluso si alguien quiere refrescar cómo es la manera de programar orientado a objetos, le recomiendo realmente ese curso de Java. Ya creo que lo terminó, ya e incluso creo que ya salió en un ISO. Es cuestión de descargárselo y ejecutarlo en su PC o en una imagen virtual. Y bueno, les deseo suerte, espero que le vaya bien. Nos vemos. Chao.